Señor, gracias Jesús. Amén. Que el Señor Jesús nos bendiga a esta hora de la noche. Gracias le damos al Señor por esta hermosa oportunidad que nos da de poder estar saliendo en vivo y en directo a través de las redes sociales, en el cual en esta noche nos anima para poder estar armando esta programación en el nombre de Jesús. Amén. Le invitamos desde ya a todos nuestros hermanos a poder compartir nuestra programación, en la cual nos hace tanto bien de poder alabar, bendecir y glorificar el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo ha sido este día para usted? ¿Cómo ha tenido alegría, tristeza, derrotas también, triunfos, una buena noticia, una noticia mala? ¿Quién sabe cómo ha sido el día para hoy día que el Señor nos ha dado? Gracias le damos al Señor porque podemos decir, hasta aquí el Señor nos ha bendecido, ¿cierto? Así que hay muchas circunstancias en las cuales nosotros podemos estar viviendo durante este día, pero lo importante es que vamos a agradecer al Señor en este día con todo nuestro corazón. La Escritura nos dice, todo lo que hagamos de hecho o de palabra, siempre tenemos que realizarlo en el nombre de Jesús. Así que vamos a invocar el nombre de Jesús y vamos a decirle, gracias Jesús amado, te damos por tu gran amor, por la hermosa oportunidad que nos das en esta noche de día miércoles, de poder estar saliendo en vivo y en directo. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos. Señor, te presentamos ya este día, Jesús amado, en la cual hemos tenido a lo mejor altos y bajos, alegría, tristeza y un montón de situaciones durante el día. Pero en esta hora, Jesús amado, ya cuando nuestra mente y nuestro cuerpo está un poquito más tranquilo y descansado de todo el ajetreo del diario vivir, queremos invocar tu nombre por un momento, queremos adorarte, queremos postrarnos, reconociendo tu grandeza hacia nuestras vidas, hacia nuestros corazones. Es por eso que te adoramos y te honramos con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, para decirte gracias Señor, porque tú has sido con nosotros, porque has sido nuestro socorro y nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Amén. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor Jesús nos bendiga a esta hora de la noche. Le invitamos, como siempre, a poder compartir nuestra programación para que así podamos alcanzar a muchos más la palabra del Señor. Yo también aquí voy a empezar a compartir y así podemos nosotros poder hablar de la palabra del Señor, poder tener un momento íntimo para poder glorificar su nombre con toda nuestra fuerza, para poder entrar a la presencia del Señor y rogar que el Señor nos dé lo necesario para poder avanzar, ¿no es cierto? Déjenme compartir aquí por un momento. Ya, estamos listos. Gracias, Señor, porque Dios es bueno, ¿no es cierto? Amén. Gracias, Señor. Ya, que el Señor Jesús nos bendiga. Vamos a cantar, vamos a glorificar el nombre de Jesús con nuestras alabanzas, con nuestros instrumentos, ¿no es cierto? Usted por mientras dése la oportunidad de poder compartir nuestra programación para que podamos alcanzar a mucho más y podemos estar predicando la palabra del Señor, compartiendo con los hermanos, hablando del amor de Cristo Jesús hacia nuestra vida, hacia nuestro corazón, porque Dios siempre ha sido bueno para cada uno de nosotros. Amén. Así que vamos a cantar y lo vamos a hacer con todo el corazón. Gracias Jesús. Hay una alabanza que es muy hermosa, que, bueno, hace mucho tiempo que no la podemos cantar en la iglesia porque obviamente estamos encerraditos y no podemos hacer reunión, pero lo vamos a hacer con todo el corazón. Y dice así: alabarle sol y luna, alabar al Creador, las estrellas, las praderas, todo alaben al Señor. Alabarle sol y luna, alabar al Creador, las estrellas, las praderas, todo alaben al Señor.
Si vivimos, vivimos para Dios. Si dormimos, dormimos para Dios, para Dios, para Dios. Alabar al sol y luna, alabar al Creador, las estrellas, las praderas, todo alaben al Señor. Alabar al sol y luna, alabar al Creador, las estrellas, las praderas, todo alaben al Señor. Si vivimos, vivimos para Dios. Si dormimos, dormimos para Dios, para Dios, para Dios. Alaba al sol y luna, alabar al Creador, las estrellas, las praderas, todo alaben al Señor. Una vez más, alabar al sol y luna, alabar al Creador, las estrellas, las praderas, todo alaben al Señor. Si vivimos, si vivimos, vivimos para Dios. Si dormimos, dormimos para Dios, para Dios, para Dios. Si vivimos, vivimos para Dios. Si dormimos, dormimos para Dios. Si vivimos, vivimos para Dios. Si dormimos, dormimos para Dios, para Dios, para Dios, para Dios. Amén. Que el Señor Jesús bendiga esta poderosa alabanza, que por ende es muy antigua. Nos gozamos y nos deleitamos en ella, porque es una realidad lo que cantamos en medio de la presencia de Dios. Nos gozamos y nos deleitamos, ¿no es cierto? Si vivimos, vivimos para el Rey de Reyes, y si nos toca en algún momento partir, dormir en la presencia del Señor, vamos a estar con nuestro amado y buen Jesús. ¿Por qué? Porque para nosotros ya no va a haber un momento de tiempo, sino que vamos a cerrar nuestros ojos y al instante lo vamos a abrir, pero ya no en esta tierra, sino que allá, arriba en los cielos, ¿no es cierto? Saludamos a todos nuestros hermanos que están en la sintonía, como en el caso de nuestro hermano Jan. Que el Señor Jesús te bendiga. Siervo del Rey, bendiciones pastor, dice amén, amén. Nuestra hermana Gloria Roe nos dice buenas noches, bendiciones, bendiciones para ella. Nuestra hermana Norma dice bendiciones mis hermanos. Nuestra hermana Adela, que el Señor Jesús le bendiga, que está en sintonía. Nuestra hermana Bernarda dice bendiciones pastor. Hermanos, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Gracias Señor Jesús, amén. Gracias Señor Jesús por estar participando, dice, de tu hermoso servicio de adoración, dice nuestra hermana Gloria. Amén. Que el Señor Jesús nos bendiga. Si usted está tomándose un tecito, un café, yo también estoy en la misma compartiendo un tecito acá, porque ha bajado un poco la temperatura y hay que estar calentándose de una u otra forma. Amén. Que el Señor Jesús nos bendiga. Vamos a ir directo a lo que es la palabra del Señor. Y vamos a hablar por un momento de los hombres en el Señor que dieron su lucha por amor a este evangelio, por amor a lo que Cristo Jesús dejó marcado en nuestra vida. Y existen hombres verdaderos en la cual nosotros también tenemos la visión de a lo mejor seguir sus pasos, de a lo mejor estar sintiendo lo que ellos sintieron en algún momento, si bien podemos decir, como siempre lo hemos dicho, no son los mismos tiempos, pero si ellos pudieron lograrlo delante de la presencia de Dios, a poder salir en medio de la situación y dejar el nombre de Jesús bien puesto,
Gloria a Dios por ello. Nosotros también podemos hacerlo de una u otra forma. Entonces, para eso vamos a abrir el libro de Hechos. Libro de Hechos. En el capítulo 6. ¿Cierto? Libro de Hechos. Capítulo 6. Y vamos a tomar el versículo 8. Libro de Hechos. Capítulo 6. Versículo 8. Déjeme aquí compartir un poquitito. Antes de pasar, acá está. Ya, ahora sí. Gracias, Señor. Y leemos la palabra del Señor. Libro de Hechos, capítulo 8, capítulo 6, versículo 8. Ahí sí, era todo al revés. 6, 8. Dice la palabra del Señor así, en el nombre de Jesús. Empero, Esteban, lleno de gracia y de potencia, hacía prodigios y milagros grandes en el pueblo. Vuelvo a leer lo que dice la palabra del Señor. Empero Esteban, y sale una coma, y dice, lleno de gracia y de potencia. Gloria a Dios por este varón, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que dice más? Este hombre hacía prodigios y milagros. ¡Qué tremendo! ¿Qué es lo que hacía Esteban? Prodigios y milagros grandes en el pueblo. Gracias, Señor. Te damos por tu gran amor y misericordia, por esta hermosa palabra leída. Creemos que tú, Jesús amado, vas a escudriñar nuestra vida a través, Señor Jesús, de lo que tú nos quieras entregar en esta noche. Es por eso que estamos en tus manos para poder aprender cada día el paso a paso, el esfuerzo que tenemos que dar cada uno de nosotros para poder estar bien en tu presencia. Gracias te damos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor Jesús nos bendiga en esta noche, de esta noche de día miércoles. Estaba un poquito con dudas, no sé si era miércoles o otro día, pero gracias le damos al Señor porque el día es miércoles. Amén. Entonces, vemos por un momento, amados hermanos, este párrafo hermoso del libro de Hechos, hablando por un momento la historia, lo poco y nada que habla de este siervo llamado Esteban. Y nos relata un hecho, pero extraordinariamente poderoso, si lo pudiéramos ver desde ese punto de vista. Un hecho extraordinariamente único, en la cual a nosotros nos dejan, de una mosca por aquí, nos deja impactado cómo Dios usaba a este varón llamado Esteban y cómo Dios lo preparaba y cómo Dios también lo llamó de una forma diferente, de una forma que a lo mejor a nosotros por un momento nos deja hacia adentro, que a lo mejor no era el fin de este varón para poder terminar de esa forma, habiendo hecho la voluntad del Señor, porque dice la palabra del Señor que este varón lleno de potencia, lleno de poder, lleno de la gloria del Señor, hacía qué cosa, prodigios y milagros. Entonces, cualquiera que pudiéramos pensar nosotros en un punto fijo en el currículum que tenía este varón llamado Esteban, podríamos decir, no, la muerte digna a lo mejor que pudo haber tenido hubiera sido grandioso, hubiera sido dentro de lo suyo, dentro de una potencia, de una atmósfera a lo mejor más, si lo pudiéramos decir, a lo mejor creíble o de lo que nosotros pudiéramos haber escuchado de Esteban. Pero sin embargo, la palabra del Señor nos muestra que más adelante este varón llamado Esteban no murió de una forma muy, muy normal. Entonces, vamos a ir desglosando la palabra del Señor, que el Señor nos ayude para poder hacerlo conforme a la misericordia de nuestro amado Dios, ¿cierto? Entonces, el libro de Hechos capítulo 6, versículo 8 al 10 nos relata algo muy hermoso. Dice, el 8 decía, empero Esteban lleno de gracia y de potencia, hacía prodigios y milagros grandes en el pueblo. El 9 dice, levantáronse entonces unos de la sinagoga, que se llamaba de los libertinos, y sirineos y alejandrinos, y de los de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. ¿Ya?
El versículo 10 dice, mas no podían resistir. ¿A qué cosa? A la sabiduría. ¿De quién? Y al espíritu con que Esteban hablaba delante de ellos. Con esto, la palabra del Señor nos encierra una historia extraordinariamente hermosa, en la cual si Esteban tuvo la capacidad en el Señor de poder hacer esto conforme a la misericordia de Dios, a nosotros también en este tiempo que vivimos de gracia nos da la oportunidad de poder realizar lo mismo conforme a la misericordia del Señor. Todavía anda esta mosquita leseando por acá. Ya. Y la palabra del Señor nos dice, empero Esteban, ¿no es cierto?, lleno de gracia, de potencia, dice que se levantaron contra él unos de la sinagoga, ¿no es cierto? Ahí salían unos nombres que se llamaban de los libertinos, de los cirineos, otros se llamaban alejandrinos, que eran de Cilicia, de Asia, y ¿qué es lo que hacían? Disputaban contra Esteban a las palabras que el Señor le entregaba a Esteban, y ellos hacían escarnio, hacían motivo en la cual no estaban de acuerdo, pensando otra posición o haciendo otra forma de pensar a lo que Esteban hacía conforme a la escritura. ¿No es cierto? Y por eso la palabra del Señor declara y dice, mas no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que Esteban le hablaba a ellos. Una de las cosas que nosotros tenemos que reconocer, amados hermanos, que cuando Dios nos llena con su presencia, comenzamos a entender la escritura y comenzamos a entender, a tener, sabiduría. Qué hermoso es poder tener sabiduría en el pueblo del Señor. Hay una escritura que dice, mi pueblo fue afectado, no sé si estará bien dicha, pero dice después diciendo por causa de conocimiento, o sea, por causa de, o pecaron por causa de conocimiento. No me recuerdo bien cómo dice el párrafo de la palabra del Señor, pero recalca algo que dice por causa de conocimiento. Entonces, qué importante nosotros, amados hermanos, es reconocer la palabra de Dios en la boca de los ministros, en los corazones de aquellos que lo predican, si están hablando conforme a las Sagradas Escrituras o, sin embargo, podemos encontrarlo hoy día con muchas cosas de las redes sociales. Hace un par de días, si es que no me equivoco, ayer mismo estaba mirando algo que me llamó mucho la atención. Un hombre dándole una profecía a otro hombre de lo que le iba a pasar, que iba a morir si no se arrepentía delante de la presencia del Señor, que lo iban a matar, pero iba a morir trágicamente, entonces que tenía que honrar al Señor. Este hombre, wow, era impresionante verlo, porque este hombre que le profetizaba hablaba en lengua y también era un hombre muy, muy raro. ¿Por qué? Porque tenía el pelo largo, usaba un montón de anillos, de joyas, o sea, no era lo normal, a lo mejor como un hombre que nosotros conocemos, servidor de Dios, ¿no es cierto?, que ha cambiado su viejo hombre a un nuevo hombre delante de la presencia del Señor para adorarle y bendecirle en espíritu y en verdad. Recuerde que hace unos días estamos hablando de las vestiduras con que Dios nos manda a nosotros para poder estar de igual a los pasos de Cristo. Es por eso que Pedro lo conocieron y otros discípulos también, si bien no sale, pero creemos que también le conocieron por su forma de hablar, por su forma de vestir y su forma de actuar, su forma de predicar y hacer muchas cosas, porque eran imitadores de Jesús. O sea, la palabra del Señor lo dice así, a llegar a la estatura de Cristo. Entonces, nosotros vamos entendiendo a través de la palabra del Señor que cuando Dios nos comienza a dar sabiduría, nuestra mentalidad comienza a cambiar, nuestra forma de mirar comienza a cambiar, nuestra forma de actuar también comienza a cambiar y comenzamos a ver la vida de otro ámbito, otro punto de vista. Como por ejemplo, antes nosotros a lo mejor decíamos, no, yo le tengo miedo a la muerte porque aquí, allá y todo lo demás. Hoy día con certeza podemos decir, no le tenemos miedo a la muerte porque sabemos nuestro destino si hemos confiado en el Señor y nos gozamos, ¿no es cierto? Porque pasaremos a un lugar donde estaremos con el Señor adorándole y sirviéndole con toda nuestra fuerza. Entonces, la sabiduría de Dios que nos ha hecho entender que
Él es Dios para nuestra vida y nos ha revelado un montón de escritura en la cual nosotros vamos conociendo paso a paso y vamos entendiendo que el que nos está enseñando, sea un ministro, un hermano o por medio también de una hermana, y si habla la palabra del Señor, nosotros podemos decir amén con certeza a esa palabra. Y escudriñamos los espíritus, escudriñamos también aquellos corazones que no son de Dios o que están hablando otras cosas que no corresponden a la palabra del Señor. Es por eso que la Escritura, hablando del siervo Esteban, nos dice que ellos disputaban contra el siervo del Señor hacia la sabiduría que Dios le entregaba a este varón. Hubo en la palabra del Señor un hombre que no pidió nada de riqueza, ni casa, ni bienes, ni un montón de cosas. Si nosotros, por un momento, ¿qué es lo que pasa por un momento? Permiso, hermano. Si nosotros por un momento se nos diera la oportunidad, si Dios se nos presentara acá, ¿no es cierto? Y nosotros dijéramos, así en vivo, en directo, y Él nos dijera, pídenos algo, pídeme algo. ¿Qué es lo primero que usted pediría? Qué pregunta más interesante. ¿Qué necesidad tiene usted? ¿No es cierto? Es lo primero que a lo mejor se nos cruzaría por nuestra mente, pensar por un momento y decir, ¿qué necesidad tengo yo? Tengo que aprovechar porque me lo está pidiendo, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, mire, un ejemplo muy terrenal, amado hermano, pero a la verdad muy realista. Todos conocen por televisión a un hombre llamado Farca, ¿no es cierto? Y si Farca se presentara delante de usted, ¿qué es lo primero que le pediría? No creo que le daríamos la gracia y todo lo demás, ¿no es cierto? Él a cabalidad anda ofreciendo la plata. Entonces, como lógico que uno le diría, oiga, ¿por qué no me regalan un par de millones? ¿No es cierto? Es como lógico. Entonces, imaginémonos, si nuestro amado Dios estuviera aquí en este instante así, en carne y hueso. Sabemos que Él es espíritu, ¿no es cierto? No nos vamos a salir del contexto que quién es nuestro amado y buen Jesús, ¿no es cierto? Pero sin embargo, si estuviera aquí presente y nos dijera, pídeme algo, ¿qué le pediría a usted? Buena pregunta. Que el Señor nos ayude a poder tener una contestación coherente a lo que nosotros podamos estar estudiando a través de las Sagradas Escrituras. Dice la palabra del Señor, si es que no me equivoco, Salomón, si es que no me equivoco, y si alguien por ahí me ayuda y me corrige, gloria a Dios. No pidió otra cosa que sabiduría. ¿No es cierto? Y qué hermoso es pedir delante de la presencia del Señor lo justo y lo necesario. ¿No es cierto? ¿Cuántas veces a lo mejor en nuestras oraciones nosotros, y lo recalcamos y lo repetimos la vez pasada, y lo volvemos a repetir porque la palabra está hecha para que la repitamos a nuestros hermanos, a nuestra familia, a los hijos de nuestros hijos, y así sucesivamente y vayamos creciendo en la órbita de Dios? Pero ¿cuántas veces a lo mejor en medio de la oración nosotros, en vez de poder agradecer a Dios y darle la honra que Él se la merece, nosotros vamos y lo primero que decimos, Señor, necesito esto, Señor, necesito lo otro, Señor, me hace falta aquí, Señor, sáname, Señor, no tengo plata, por decir un ejemplo, Señor, no tengo trabajo, Señor, aquí, Señor allá y Señor esto, ¿no es cierto? Entonces, recordemos que la palabra del Señor, hablando de este varón que pidió sabiduría, ¿no es cierto? Dios le permitió y le dio lo principal, que es sabiduría, y a través de la sabiduría entendió que él podía pedir y entender todas las cosas en medio de lo que él había pedido. Y Dios se lo otorgó, ¿no es cierto? Porque Dios le permitió tener sabiduría para gobernar, Dios le pidió tener sabiduría para administrar, Dios le permitió tener sabiduría para amar, Dios le permitió tener sabiduría para ordenar todas las cosas. Entonces, qué importante es saber pedir al Señor no lo que nos plazca en el corazón, sino que lo que Dios quiere que pidamos delante de la presencia de Dios. Una escritura que es muy reconocida dice, pedís y pedís mal, ¿no es cierto?, en vuestras oraciones,
porque pedís para vuestro propio deleite. En cambio, si nosotros le pidiéramos al Señor con todo nuestro corazón lo que realmente necesitamos, créame que el Señor lo demás comenzará a llenar nuestras vasijas de lo que sea necesario. Ahora, este hombre, Esteban, imaginémonos por un momento lo real que fue. A lo mejor nunca le habíamos tomado un poquito el peso a lo que la Escritura dice cuando dice la Escritura que Esteban lleno de gracia y de potencia. O sea, cuando hablamos de gracia y de potencia, hablamos del poder de Dios, de la inimaginable potencia que Dios le puede dar, que Dios puede usar a un hombre cuando se coloca en las manos de un Dios vivo y todopoderoso. Es por eso que, amados hermanos, cuando nosotros le hablamos a través de la palabra del Señor y le decimos, hermano, hermana, tenga fe, no decaiga, no se desanime, levántese, siga adelante. Problemas vamos a tener todos los días, a lo mejor, uno más que otro más grande, otro más pequeño. De repente se viene una, otra, y no paran los problemas, ¿no es cierto? Pero sin embargo, con la sabiduría que Dios nos da hacia nuestra mente, hacia nuestro corazón, vamos a entender y comprender qué cosa. Lo primero es que Dios no va a colocar más carga de la que usted y yo podamos llevar en esta tierra. Y muchas veces, a lo mejor, llevamos una carga cualquiera sea llamada, problema, circunstancia, enfermedad, y usted dice, no puedo más. Descanse en Dios, porque Dios le va a traer paz y seguridad. Y yo le digo con fe, ¿qué cosa? A lo mejor el problema no va a desaparecer así de un instante por arte de magia. Dios es poderoso para que sí desaparezca en un 2x3, ¿no es cierto? Eso no lo podemos negar. Pero sin embargo, cuando suceden estas situaciones, Dios coloca paz y tranquilidad y comienza a abrir puertas donde no la hay, soluciones donde no existía, cosas inimaginables que Dios podía colocarla, Dios la coloca a la orden de sus hijos. Mire qué bueno Dios. Y todo eso se consigue con la sabiduría. Hay una alabanza tan hermosa, ¿no es cierto? Señor, y la vamos a cantar. Manifiesta tu poder, haz que vuelva en mí nacer. ¿No es cierto? Y el coro dice, Señor, dame más sabiduría para que yo cada día pueda así con alegría. ¿Qué cosa? ¿Entristecerme? ¿Aburrirme? ¿Estar enojado? No, para que yo cada día pueda así con alegría alabarte a ti, Jesús. Mire qué hermoso es alabar y bendecir el nombre de Jesús en esta noche. Entonces, vemos la vida de este hombre llamado Esteban en el libro de Hechos capítulo 6, versículo 8 al 10, donde un hombre lleno de gracia, de potencia, y mire lo tremendo de esto. Porque dice la palabra del Señor que aparte de eso, y yo me gozo, ¿sabe que yo me gozo en la palabra del Señor? Porque dice, este hombre, si nosotros, amados, yo sabe que yo siento algo especial en esta noche. Porque si nosotros realmente nos pusiéramos en las manos de un Dios vivo, ¿qué es lo que no realizaríamos? ¿Qué es lo que no haríamos, amados hermanos? Entonces, este hombre lleno de gracia, dice, lleno del poder de Dios, hacía prodigios y milagros grandes, dice, en el pueblo. Entonces, no es cuestión de qué cosa, de que nosotros seamos a lo mejor saliendo a lo mejor por las redes sociales para ser vistos o para tener fama. No, si nosotros, dice la palabra del Señor que este hombre hacía en su pueblo, hacía prodigios y milagros y si Dios le permitía salir a otro lado, gloria a Dios. Entonces tenemos que nosotros trabajar. Dios nos ha puesto una comunidad, un pasaje, unos vecinos, y a lo mejor ahí está la mano para que nosotros podamos, ¿qué cosa? Alabar y bendecir y administrar a quien necesita del amor de Dios. Y si vamos más cercanos, ¿cuánto más
a nuestros seres queridos, a nuestra familia, a nuestros amigos, a cuanto el Señor tocare por medio de nosotros, porque nosotros vamos a tener sabiduría para alabar, bendecir el nombre de Jesús. Gloria a Dios por eso. Permiso, mis hermanos. Gracias le damos al Señor, gracias le damos al Señor. Ahí vamos a saludar a todos nuestros hermanos, amén. Vamos a saludar a todos nuestros hermanos, gracias al Señor, ¿no es cierto? Para seguir avanzando en la palabra, porque la hora pasa siempre rápido. Ya. Dice su palabra que luego que creció el pueblo de Dios, ¿no es cierto? Se necesitaron de hombres dispuestos al servicio de la mesa. Vemos que, y esto sucede en todo ámbito de ministerio, cuando comienza Dios a bendecir la casa, los corazones, los lugares, se necesitan las manos, se necesita tener al servicio de la obra gente adecuada para una cosa, para otra cosa, y créame en el Señor que ningún trabajo en la obra del Señor es en vano. Muchas veces no se trata que simplemente estemos parados detrás de un púlpito para predicar, ¿no es cierto? Sino que también de poder hacer la obra del Señor de otra situación, de otro punto de vista. Como por ejemplo, no sé, hablarle de tú a una persona que realmente necesita. Ahí estamos predicando y entregando del amor de Dios, ¿no es cierto? No sé, e ir a un lugar donde se necesita alguien que está pasando necesidad y el Señor nos toca nuestros corazones para ir y colocar lo necesario de mercadería, o si tenemos en lo justo y necesario en nuestro bolsillo. La palabra del Señor nos enseña algo tremendo, nos dice tú nos pedirás prestado, y eso habla de mucho ámbito de situaciones, sino que tú prestarás, dice, ¿no es cierto? Yo con esto no quiero decir que usted vaya y saque la plata de su bolsillo y preste, no, o sea, en el Señor estamos hablando, ¿me entienden? Porque hay gente que sí lo necesita de corazón y seamos realistas. Realmente cuando llega una ayuda sin que a lo mejor lo pidamos o el Señor mande a alguien que lo necesita, gloria a Dios por eso. ¿Sabe los testimonios tremendos que hay por esto cuando llega la provisión a nuestro hogar? Muchas veces a lo mejor, yo siempre he escuchado de un testimonio de un pastor que contaba que no tenía ni un 20 en su bolsillo. Y tenía, no me recuerdo qué es lo que tenía que hacer. ¿Y qué es lo que dice él? Dice que él se asoma a la calle y ve un perrito venir allá de lejos. Y lo ve caminando y lo ve caminando y como de repente uno queda mirando al perrito, lo toma en cuenta o no lo toma en cuenta. Pero sin embargo, cuando llega el perrito delante de él, suelta algo que tenía en su boca. ¿Y qué es lo que había ahí? Un dinero. En ese tiempo me parece que eran 10.000 pesos. Y lo dejó caer ahí y el perrito se fue como si nada. Entonces, cuando vemos la mano del Señor, Dios toca a quien menos pensamos y a quien menos creemos y llega con provisiones a nuestro hogar. Gloria a Dios por eso. ¿Cuántas veces le han llegado con mercadería a su hogar? ¿No es cierto? Qué hermoso es eso. ¿Cuántas veces ha llegado a alguien a golpear la puerta de su hogar y quiere bendecir su vida y usted queda, ¿qué pasó aquí? Lo único que tenemos que hacer es decir gracias, Señor, porque has bendecido mi vida, has bendecido mi canasta. Y es simplemente, ¿sabe por qué? Porque dice la palabra del Señor que como cuando comenzamos a pedir sabiduría, todas las cosas cambian hacia nuestro corazón. Es por eso, amados hermanos, aquí vamos a ver a hombres tremendos en la palabra del Señor y no tan solo en la escritura, sino que con sus hechos predicaron y honraron a Dios delante de la presencia. Amén. Vamos a saludar antes de seguir avanzando a nuestros hermanos que se están añadiendo a la programación. Saludamos poderosamente a nuestros hermanos y amigos de Radio Dimensión Apostólica que siempre nos están acompañando. Le honramos, les bendecimos a cada uno de ellos, ese ministerio que tienen, que Dios ha puesto en sus manos. ¿Para qué? Para que salgamos al aire, tanto nosotros y otros ministerios, donde podemos alabar y bendecir el nombre de Jesús con toda nuestra fuerza. ¿No es cierto?
Saludamos a aquellos que están en la sintonía, como nuestra hermana María Eugenia, que el Señor Jesús les bendiga poderosamente. Nuestra hermana Rosita, que el Señor Jesús le bendiga. Rocío Mina, que el Señor Jesús le bendiga, ¿no es cierto? Por Zuli Carolina Hernández, saludos y bendiciones, muchas bendiciones para ella, que Jesús le bendiga poderosamente en esta noche. Ella por acá nos envía un mensaje más. Buenas noches, dice, quiero participar con ustedes. Amén, amén. Bienvenida, la plataforma es abierta para usted y para todos cuantos desean alabar y bendecir el nombre de Jesús con toda su fuerza. Lo único, mire, amada Zuli Carolina Hernández, el único requisito que pide Dios, ¿sabe cuál es? Lo estuvimos hablando hace un par de días atrás. Un requisito, a lo mejor usted dirá, pero Dios pide un requisito. Claro que pide un requisito, pero es un requisito hermoso. Estar cansado, gloria a Dios, y tener hambre. Ese es el único requisito que pide Dios. Un corazón cansado y un corazón con hambre delante de la presencia del Señor. Y si usted califica, gloria a Dios por eso. Bendito. Así que bienvenida a la programación, amada Zuli Carolina Hernández, que el Señor Jesús le bendiga, le ayude, le prospere a usted, a su familia, en general a cuantos estén con usted. Si está pasando necesidad, angustia, créame que aquí le vamos a ayudar a orar y a compartir a lo mejor lo que pueda estar viviendo, y nosotros con oración vamos a interceder para que Dios le traiga la paz, la tranquilidad y la sanidad según sea su misericordia. Amén. Así que muy bienvenida. Nuestra hermana Gloria Rueda dice, mi pastor Zuli es mi compañera, gloria a Dios, ahí está, ¿no es cierto? Es mi compañera de trabajo y va a participar con nosotros para orar por ella y por su familia. Amén. Miren, ¿no es cierto? Esto es de bendición. ¿Por qué? Porque nuestra hermana Gloria, hablando del mensaje de Dios, anunciando, qué bueno es esto. ¿Por qué? Porque cuando hay hambre de la palabra del Señor, uno dice, yo quiero del amor de Dios a mi vida, a mi corazón. Así que el Señor bendiga a nuestra hermana Gloria por ese trabajo hermoso de poder avanzar y predicar en la palabra del Señor con muchas formas que el Señor nos ha dado. Amén. Nuestra hermana, bueno, le dan la bienvenida. Amén. ¿No es cierto? Bienvenida, llegado al mejor lugar, le dicen gloria a Dios por eso. Jesús te bendiga, ¿no es cierto? ¿Qué más tenemos por acá? Nuestra hermana Carolina. ¿Quién será nuestra hermana Carolina? Que el Señor Jesús le bendiga. Amén a ella. Amén. Seguimos avanzando en la palabra del Señor, ¿no es cierto? Entonces, dice la palabra que luego que creció el pueblo, ¿no es cierto? Volvimos a repetir lo mismo. Se necesitó de qué cosa? De hombres al servicio de la obra del Señor. Hombres con sabiduría. Hombres que estaban dispuestos a dejarlo todo por servir al Señor. Y con esto nosotros tenemos que también hacer un par en nuestro caminar y un llamado de atención, porque si nosotros conocemos la historia del maestro cuando estuvo en esta tierra, dice la palabra del Señor que se le acercó un joven rico, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que dice? Este joven rico le dice al maestro, maestro, lo busca, ¿qué puedo hacer para ser salvo? ¿Qué es lo que le dice el maestro? Vende todo lo que tiene, dáselo a los pobres, ven y sígueme. ¿Por qué? Porque tu riqueza que tú tienes a lo mejor es terrenal, y es de esta tierra, pero hace tesoro ¿a dónde? Allá arriba en los cielos. ¿Qué es importante lo que le dijo el maestro? Porque en esto nosotros comprendemos que este joven lamentablemente se echó para acá y no le siguió. ¿Por qué? Porque estaba amarrado a qué? A lo terrenal. Y olvidémonos por un momento a la riqueza, sino que a lo terrenal. Porque ¿qué es lo que nos deja a nosotros fuera de Dios? Es cuando nosotros creemos simplemente que ponemos nuestra confianza en lo terrenal. Hay casos y casos, como por ejemplo, si nosotros estamos enfermos y obviamente llegamos mal al hospital y estamos en un estado grave, como hombres terrenos que somos, obviamente vamos a confiar en las manos de los médicos, ¿no es cierto? Porque ellos son los profesionales, ellos son los que han estudiado, pero sin embargo, si nosotros somos gente de Dios, tenemos que también nuestra primera confianza es que Dios va a tomar las manos de los médicos, Dios va a proveer de lo necesario, ¿me entiende? ¿Me entiende qué diferente es la forma de pensar? Entonces, cuando nosotros pensamos de esa forma, nos despojamos de lo terrenal y dejamos que Dios actúe de esa forma. Entonces, Dios quiere ¿qué cosa? Algo importante en nuestra vida,
que nosotros seamos realistas y que seamos verdaderos cristianos, que seamos verdaderos hijos del Señor, conforme a la palabra que el Señor nos enseña. Si el Señor no nos pide grandes cosas para ser llamados hijos, es lo que le decía a nuestra amiga y hermana, ¿qué cosa? Que Dios pide el único requisito, ¿qué cosa? Un corazón cansado y un corazón con hambre, nada más que eso. No nos pide un currículum, no nos pide algo extraordinario, no sé, ¿qué se imagina usted? No, nada de eso, simplemente nos pide algo sencillo. Yo siempre recalco a la mujer que Dios tuvo misericordia, que la encontraron en el acto, dice la palabra del Señor, y en ese tiempo, cuando a una mujer se pillaba en el acto, la repudiaban y la piedraban, dice la Escritura. Pero sin embargo, cuando esta mujer llegó a donde el maestro le perdonó y le dijo: mujer, ¿dónde están los que te persiguen? E incluso dio una cátedra el maestro, pero con simples palabras, diciendo: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Todos los demás tuvieron que abandonar la piedra y retirarse. Porque cuando nosotros se nos habla diciendo: ¿y tú cómo estás? ¡Wow! Nosotros sabemos, y aparte de nosotros, quien más sabe de nuestra vida es nuestro amado y buen Dios, porque Él sabe y conoce todo nuestro camino. Entonces, volviendo al ejemplo del joven rico, ¿no es cierto?, que decidió echarse para atrás y no servir al maestro. Entonces, cuando nosotros hacemos riquezas terrenales, obviamente nos sirve, claro que nos sirve para comprar una casa si la necesitamos, para comprar un vehículo si la necesitamos, para obtener lo que sea necesario, en lo justo y necesario que el Señor nos da. Eh, pero también la palabra nos enseña algo muy importante y nos dice una escritura: Señor, no me des mucho para que yo no me jacte de lo que yo tengo. Pero también dice la escritura: pero no me des tampoco poco para estar en pobreza ni en angustia, sino que, Señor, dame lo justo y lo necesario para poder vivir conforme a tu misericordia. Una vez conté una historia en la iglesia, permiso, amado hermano, de un rico, de un rico millonario que tenía mucha plata, que cuando él dijo que cuando él se muriera, que juntó toda su plata en un bolso, en un cajón, y le dijo a sus familiares que cuando él se muriera, que colocaran ¿cómo se llama?, el bolso de dinero, de todo lo demás, en el ático o en el entretecho, que le llamamos nosotros. Entonces, dijo que cuando él se muriera, cuando llegara el momento de subir a los cielos, él iba a pescar su bolso y se iba a ir junto con su plata arriba a los cielos. Que el Señor nos ayude, ¿no es cierto? Entonces, creemos que nuestra plata y nuestro oro no vale nada delante de la presencia del Señor. Entonces, por eso es que la palabra del Señor nos dice: hagamos tesoro allá arriba, en los cielos. Y qué hermoso es cuando vayamos allá arriba, no vamos a necesitar absolutamente casi nada, prácticamente, no es que casi, sino que nada, porque Él dice: voy pues a preparar un lugar para vosotros. ¿Qué es lo que cosa? Calles de oro, mar de cristal. Pero como siempre decimos, más que las calles de oro y más que el mar de cristal y sorprenderlo de la maravilla, ¿sabe lo hermoso que va a ser? Es verle cara a cara. Eso es lo más hermoso, conocerle a Él tal cual como es. Yo creo que si nos imaginamos por un momento cuál va a ser nuestra posición delante de Él cuando le veamos por primera vez, yo creo que ninguno de nosotros a lo mejor va a tener la capacidad de poder ni siquiera correr. Yo creo que lo único que vamos a hacer es llorar, postrarnos y agradecerle al Señor por tantas cosas que nos ha dado. Y ahí recién vamos a salir a lo mejor de tantas dudas que hemos tenido durante nuestro caminar: el por qué esto, por qué permitiste aquí, por qué permitiste allá, por qué nos bendeciste de esta forma, cuánto a lo mejor estuvimos a punto de una gran bendición y nosotros por nuestra terquedad no quisimos. O sea, ahí nos vamos a enterar de todo. Así que gracias le damos al Señor, porque Dios es bueno en nuestros corazones. Amén. Nuestra hermana Adela nos saluda, nos dice: hermosa palabra, Jesús le bendiga, pastor. Muchas bendiciones, mi hermana Adela. Amén. Amén. Que el Señor Jesús le bendiga, ¿cierto? Así sea. Gracias, amiga, y al pastor. Muchas gracias a nuestra hermana que está acompañándonos, su amiga de corazón, ¿cierto?
Vamos a cantar antes de seguir porque la hora, como siempre decimos, avanza pero velozmente. Gracias, Señor. Vamos a decirle al Señor con todo nuestro corazón. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Yo quiero amarte con todo el cariño de mi corazón. Y aunque indigno soy, aunque nada tengo que pueda ofrecerte, divino Señor, yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Y aunque indigno soy, y aunque nada tengo que pueda ofrecerte, divino Señor, yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Gracias, Jesús amado. Amén. Como decía esta hermosa alabanza, queremos servir con todas las fuerzas de nuestro corazón. Amén. Seguimos avanzando en la palabra del Señor. Gracias le damos al Señor porque Dios está con nosotros como poderoso gigante. Entonces, dice la palabra del Señor que se necesitó de hombres valientes, hombres listos, hombres al servicio de la obra del Señor. Por lo que no fue una elección a la ligera, dice la palabra del Señor, sino que Dios permitió que hicieran una elección agradando a todos los que estaban en ese momento ahí. El verso 5 nos dice la palabra del Señor algo muy hermoso. Nos dice que y plugó el parecer a toda la multitud y eligieron a hombres, ¿qué cosa? Dispuestos al servicio de la obra. Y estos hombres fueron los que fueron llamados. Primero fue Esteban. Y mire lo que recalca la palabra del Señor. Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Gloria a Dios por eso. Luego recalca a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás y posterior de Antioquía. ¿No es cierto? 7 personas, dice la Escritura, que permitieron elegir en ese momento. ¿Para qué? Para servir en la obra del Señor. ¿No es cierto? Hoy día Dios nos ha permitido que seamos mucho más que 7. Somos mucho más. Usted y yo somos elegidos para el servicio de la obra del Dios vivo. Y para eso nosotros tenemos la responsabilidad, como en este caso lo está haciendo nuestra hermana Gloria,
lo ha hecho en varias oportunidades nuestra hermana Bernarda, que ha hecho el papel de una evangelista. Mire, yo lo digo de esa forma, porque nuestra hermana Bernarda ha traído una, dos, tres, un montón de personas al camino y le ha hablado al Señor. ¿Cuántos más nosotros le hemos hablado a un montón de gente con amor, con paciencia, que reconozcan el amor de Dios hacia nuestras vidas? Entonces, necesitamos entender que si Dios nos ha elegido a nosotros para llevar este evangelio, porque ¿cuál es la ordenanza que Dios la única ordenanza que Dios nos dijo que hiciéramos? ¿Qué cosa? Ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura, ¿no es cierto? Entonces, nuestra misión como hijo del Señor es predicar el evangelio del Señor. Y es por eso que somos escogidos de Dios. Así que, como Dios permitió elegir a estos 7 varones para el servicio de la obra del Señor, así también Dios nos ha permitido que seamos útiles en las manos de un Dios vivo. Me recuerdo de una palabra muy hermosa que en algún momento también la vamos a hablar. No me recuerdo el nombre de este varón, que dice la palabra del Señor que en su momento no fue útil para la obra del Señor, sino que sin embargo se retiró del brazo de otra persona que estaba trabajando, pero dice la palabra, no me recuerdo en este momento el nombre, pero un nombre de uno de los libros muy pequeños de la Biblia, y dice que después con el tiempo este hombre volvió donde se retiró anteriormente y fue, dice la palabra del Señor, útil en ese tiempo en las manos del Dios vivo. Entonces, creemos que Dios tiene controlado nuestro tiempo. Y a lo mejor, como siempre lo decimos, la hermosa enseñanza que Dios entregó, diciendo de que el que llegaba en la mañana, Dios le ofreció el jefe de la viña le ofreció el mismo pago al que llegó a trabajar por la mañana, el mismo pago al que llegó a trabajar al mediodía, el mismo pago al que llegó a trabajar a la tarde, el mismo pago incluso al que llegó a última hora. Y nosotros podríamos decir, qué injusto para aquellos que llegaron después de mediodía a trabajar ofreciéndole el mismo pago. Y nosotros ahí comprendemos que Dios nos llama de pequeño y es el mismo pago delante de su presencia. A otros los llama de jovencito, es el mismo pago delante de la presencia del Señor. A otros los llama un poquito más adulto, es el mismo pago delante de la presencia del Señor. Y en la cual yo siempre agradecí delante de la presencia del Señor, porque hubo un tiempo que nuestra iglesia tenía pero puro ancianito, y yo me gozaba en la presencia del Señor, porque a pesar de tener hermanos de avanzada edad, yo decía en mi corazón, tú tuviste misericordia de aquello que llegaran, aunque sea en sus últimos momentos, gloria a Dios, a conocerte a ti. Y fue el mismo pago delante de la presencia del Señor. Qué hermoso es Dios, qué hermoso es Dios. A eso conocemos a un angelito, a nuestra hermana Lidia, que han partido a la presencia del Señor, ¿no es cierto? Gloria a Dios por ello. Qué hermoso es Dios, qué hermoso es Dios. Me gozo en la presencia del Señor, amado hermano, porque Dios tiene grandes cosas. Es todo para nosotros. Solamente tenemos que tomarlo y abrazarlo. Dice la alabanza, yo me abrazo a esa cruz con amor hasta el día de mi mutuación. Vemos cómo Esteban resaltó, dice la palabra del Señor, más que todos los demás que fueron nombrados de sus hermanos. Y Dios era con Esteban porque lo resalta de una forma extraordinaria y le dice, varón lleno del Espíritu Santo, varón lleno de la gracia de Dios. Nosotros necesitamos hoy día, cuando decimos lleno de la presencia del Señor, no significa que siempre esté las 24 de horas hablando en lengua o saltando, danzando. No significa eso, llenarse de la presencia del Señor. Eso es el toque de Dios hacia nuestra vida y nosotros nos deleitamos y nos gozamos. Pero cuando dice lleno de la presencia del Señor es porque tenemos sabiduría que el Señor nos ha entregado para administrar lo que Dios puso en nuestras manos, pero lleno de la presencia del Señor. ¿Por qué cree que Dios lo puso en nuestras manos? Porque somos llenos de la presencia de Dios, amados. Porque si no fuéramos llenos de Dios
Cuando digo lleno de Dios es porque tenemos la capacidad de entender la palabra, escudriñar, orar, cantar, hacer la voluntad del Señor. Dios no colocaría ninguna responsabilidad sobre nosotros. En cambio, si Dios coloca una responsabilidad para llevar a un pueblo, y llevar a un hermano, llevar a una familia, llevar nuestra propia familia o llevar nuestra propia vida, es porque Dios sabe que somos en su presencia llenos del poder de Dios. Qué bueno es servir a Dios con todo nuestro corazón. Cuando hay hombres llenos, escúcheme bien, del poder de Dios, Él nos permite que a través de nosotros muchos reciban, ¿qué cosa? Milagros y prodigios, como lo hacía este varón llamado Esteban. Siendo así manifestada, ¿qué cosa? Simplemente la gloria de Dios en aquellos que necesitaban en ese momento creer al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿No es cierto? Porque aquí la clave de todas las cosas, ¿cuál es? Es creer. Si usted cree, dice la palabra del Señor, para el que cree, todo es posible. ¿No hay imposible para Dios? No lo hay. No lo hay porque mi Dios tiene todo el poder, dice una hermosa alabanza. Pero sin embargo, en el creer yo me fortalezco. En el creer yo obtengo sabiduría. En el creer Dios me llena de su presencia. Porque creo a qué cosa? A lo que no veo, pero sin embargo, gloria a Dios porque le siento en mi vida, usted le siente en su corazón, le siente a través del caminar diario, le siente cuando está trabajando, le siente cuando está haciendo las cosas de la casa, le siente simplemente cuando usted abre la cortina, ve el sol, ve la nube, no importando el día si está nublado, calor, pero siente la presencia del Señor porque dice la palabra de Dios que ni las hojas de los árboles se mueven, sino es por el poder de Dios. Por lo tanto, vemos una simple hoja caer y nos gozamos delante de la presencia del Señor. Entonces, creemos que al estar lleno de la presencia del Señor, Dios nos revela sus misterios hermosos para que nos gocemos en Él, ¿no es cierto? Cuando a Esteban lo llevaron, dice la Escritura, con mentira delante de aquellos hombres, de los sacerdotes, Él dio un gran discurso. Amados hermanos, si en esto no podemos nosotros decir no, porque sabe, a lo mejor usted dirá, muchas veces a lo mejor hemos dicho en nuestros corazones, ¿qué vamos a decir? ¿Cómo nos vamos a parar delante de un púlpito a predicar? ¿O en una calle a predicar? ¿O qué le vamos a decir a aquella persona que necesita de Dios? ¿Dónde vamos? ¿Sabe? La Escritura nos enseña y nos dice que nosotros no tenemos que preocuparnos de lo que vamos a decir, porque Dios, estamos llenos de la gracia de Dios y le pedimos al Señor que Él nos cubra y nos guíe para hacer su voluntad. Él va a colocar las palabras necesarias en el momento exacto, minuto y segundo exacto, para que otra persona pueda entender que Dios le ama y necesita cambiar su forma de vivir. Mire qué hermoso, mire qué tremendo el amor de Dios hacia nuestra vida, porque dice la palabra del Señor que a Esteban se lo llevaron delante de estos hombres que disputaban con él con mentira, con engaño, a lo mejor para injuriarlo, para acabarlo, para hacerle miles de cosas y poder llevarlo a un lugar donde le hicieran a lo mejor un juicio y eliminarlo porque estaba trastornando a aquellos hombres, a aquel pueblo. Pero sin embargo, Esteban, dice la palabra del Señor, un hombre lleno de sabiduría, lleno de la gloria del Señor, dice que con sabiduría dio vuelta el discurso que ellos tenían y lo hizo delante de la presencia del Señor, hablando de qué, de las maravillas que Dios había hecho con su pueblo, tomando así desde el libro de la palabra Abraham, cuando Dios le apareció,
diciéndole: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. También le tomó hablando de la vida de José cuando le vendieron en Egipto. También les mencionó la vida de Moisés, que fue agradable delante de Dios, hablando de Josué, de David, de Salomón, y citando las sagradas escrituras, diciendo: el cielo es el trono, la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me habréis de edificar, dice el Señor? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No es cierto? Entonces, nos da a entender su misericordia hacia nuestros corazones, diciendo: si yo le alabo, si yo le glorifico, esta es la casa que necesita ser llena de la presencia del Señor. Entonces, dio vuelta un discurso, pero tremendo en ese instante, este varón llamado Esteban, porque Dios lo permitió para que ellos entendieran de las maravillas que incluso ellos sabían, pero sin embargo sus doctrinas, su doctorado, su posición lo hacía estar ciego delante de la presencia de Dios. Por eso es que Esteban tenía que predicar de esa forma la palabra de Dios. Amén. Que el Señor Jesús nos bendiga, amados hermanos. Vamos a dejar esta escritura hasta este punto, donde Esteban disputaba con los demás hombres y obviamente dice la palabra del Señor que cambiaba todo conforme a la palabra del Señor, las maravillas que Dios entregaba. ¿Por qué vamos a dejar aquí? Porque la hora también avanza. Recuerde que estamos trabajando una hora de 23 a 0 horas. De repente nos pasamos 15, 20 minutos. Pero vamos a continuar mañana, si Dios nos permite, o un ratito más, porque ya estamos a día jueves, para seguir alabando y bendiciendo el nombre de Jesús. No se pierda, si usted tiene la oportunidad de estudiar, estudie la palabra del Señor y recuerde que estamos de lunes a viernes estudiando las Sagradas Escrituras a eso de las 11 de la noche. Vamos a dar gracias al Señor, vamos a orar y en medio de dar gracias vamos a orar por todas las peticiones, ¿no es cierto? Y saludamos a Mario Roja, que el Señor Jesús bendiga a este jovencito, que el Señor siempre esté con él y le ayude en cada situación. Nuestra hermana Gloria dice: Consuelo Díaz Valdés, ¿no es cierto? Con 8 semanas de gestación se ha sentido mejor. Amén, amén. Esa es una de las peticiones que había dado nuestra hermana y sabemos que Dios ha ido respondiendo según su misericordia. Amén, ¿cierto? Gracias le damos al Señor. Vamos a orar y vamos a dar gracias por esto que hemos entregado en esta noche. Y también en medio de esta oración vamos a orar por aquellos que están complicados de salud, enfermitos, con cualquier situación, viviendo el día a día, que muchas veces se hace un poco engorroso por tantas situaciones apretadas que estamos viviendo. Así que vamos a decirle con todo nuestro corazón: Señor, gracias te damos por tu gran amor y misericordia, por la hermosa oportunidad que nos permite de poder estar hablando por un momento tu palabra. Señor, no queremos que sean nuestras palabras. Dice tu palabra que tan solo estamos en tus manos. Somos simplemente hacedores de ella y de ella administradores para que otros puedan conocer y reconciliarse contigo. Es por eso que alabamos tu nombre y te glorificamos con toda nuestra fuerza. En señal de adoración nos rendimos delante de ti, reconociendo nuestras faltas, nuestros pecados y Jesús amado, nuestra mala, vana manera de vivir. Pero tú, Jesús, nos das hoy día una nueva oportunidad para reconciliarnos contigo, para poder decir: Señor, dame un nuevo corazón. Dame una nueva oportunidad. Dame, Señor, lo necesario para poder enfrentar mi día a día conforme a tu palabra, conforme a tu consuelo. Señor, ayúdame a cambiar mi mentalidad, mi forma de pensar cuando venga un problema, cuando venga una enfermedad, no angustiarme más de lo adecuado, porque yo sé que está todo en tu control. Yo sé que tú tienes el control hasta la enfermedad más de moda que pueda aparecer en este mundo. Tú tienes el control.
control de todo, Jesús. Señor, ansiamos ese momento en el cual tú levantes a tu iglesia y podamos tener ese encuentro delante de tu presencia. Pero mientras vivamos en este mundo, vivamos en esta tierra, seguiremos avanzando, seguiremos luchando, seguiremos aprendiendo y tu palabra nos dará sabiduría para poder entender los designios de Dios. Señor, gracias te damos porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros. También oramos, Jesús amado, por todos aquellos que puedan estar enfermos, complicados de salud, Jesús amado. Entendemos, Dios mío, que muchas veces hay hermanos en la fe que se debilitan en medio de las enfermedades, en medio de las angustias, pierden su fuerza, pierden muchas veces a lo mejor por todo lo que se vive, la visión o el compromiso, Jesús amado, por un momento, pero creemos, Dios mío, que cada vez que nuestros hermanos puedan escuchar su palabra, puedan escuchar el cántico, la oración, puedan levantarse una vez más y fortalecer su confianza en medio de las tribulaciones delante de ti. Señor, sana, sana, Jesús amado, sana según sea tu voluntad aquellos que la necesitan en esta noche, a lo mejor en medio de la radio, Jesús, que tienen nuestros hermanos de Dimensión Apostólica. Hay gente escuchando en el sur de nuestro Chile. Señor, te pedimos, Jesús, que escuches las peticiones de los corazones humillados, los corazones sencillos, los corazones que se postran en esta noche delante de tu presencia a ser administrado delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Para ti no hay imposible, para ti no hay nada, Jesús amado, que quede oculto, que quede ajeno, Señor. Es por eso que te pedimos, Dios mío, tenga misericordia de todo aquello que en esta noche claman delante de tu presencia en la intimidad y te piden, Señor, sé propicio a mí, un pecador. Jesús amado, gracias te damos porque también hemos visto respuesta delante de tu presencia, Señor, donde hermanos y hermanas han salido del COVID, donde hermanos y hermanas, amigos, conocidos, se ha pedido la petición y están saliendo airosos de cada situación. Es porque creemos que tu amor y misericordia va con nosotros cada vez que nosotros decimos, Señor, tú eres el primero. Gracias te damos. Oramos y lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Vamos a cantar una alabanza antes de poder despedirnos ya de esta plataforma. ¿No es cierto? Y poder ya descansar nuestro cuerpo porque hay que enfrentar un nuevo día para ponerle el hombro al trabajo. Gracias, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Vengo para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor,
todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Levanto mis manos aunque no tenga fuerza. Hoy levanto mis manos y aunque tenga mil problemas, cuando levanto mis manos comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. ¿Cuándo qué? Cuando levanto mis manos. Gracias, Jesús. En esta noche levantamos nuestras manos delante de tu presencia. Señor, gracias te damos por tu gran amor y misericordia, porque tú has sido con nosotros y podemos decir, Ebenezer, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Te rogamos, Dios mío, que nos haga descansar en paz y en comunión, como dice tu palabra, en paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solamente tú me haces vivir confiado. Oramos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Que el Señor Jesús les bendiga y si Dios nos permite nos encontramos en una jornada más ya a las 23 horas de este día jueves. Que pueda descansar y reconciliar el sueño y si Dios nos permite nos levantamos aún con más fuerza en el nombre de Jesús. Nos vemos. Chao, chao.